Por eso tengo este pequeño símbolo aquí, pero para aquellos que nunca han oído tu historia, ¿qué te parece? Un resumen de 5 minutos. Digamos 3. Muy bien. Yo crecí en una familia protestante nominal y me encontré en una serie de problemas como delincuente juvenil. Jesucristo me encontró mucho antes de que yo lo encontrara a él, y a través de Vida Juvenil Internacional y por medio de ciertos hombres de Dios que el Señor envió a mi vida, no solo encontré a Cristo como mi Señor y Salvador, sino que también encontré un amor en la Biblia y fui formado en una tradición protestante, la cual era anticatólica, no como un prejuicio, sino como una convicción teológica profunda, la cual transmitía a mucha gente. Una vez en la universidad estudié filosofía y teología, así como economía. También estudié un seminario. Como tú sabes, nos conocimos en el Gordon Conwell, y mis estudios sucesivos de las escrituras y teología empezaron a crear ciertas preguntas en mi mente, precisamente cuando me estaba graduando, esperando seguir estudios de doctorado. Tuvimos nuestro primer hijo, así que tuvimos que postergar esos planes. Me hice pastor allá en Virginia, en una pequeña congregación presbiteriana, y allí esas preguntas crecieron con fuerza y comenzaron a acumularse hasta formar una especie de crisis, porque las cosas que surgían apuntaban hacia el catolicismo. Cuanto más profundamente me sumergía en la Biblia, más llegaba a conclusiones católicas. Así que después de un tiempo llegué a la conclusión que si quería mantener mi integridad iba a tener que presentar mi renuncia. Y así lo hice, no solamente de la iglesia donde era pastor, sino también del seminario local donde yo era profesor. Y por los siguientes 2 años permanecí en búsqueda de algo. Yo simplemente quería ser un siervo de Dios, yo quería ser un esclavo de su palabra. Pero por ningún momento pensé que todo eso me iba a guiar hacia Roma. Pero de hecho, en 1986, allá en Milwaukee, mientras hacía unos estudios de doctorado en la universidad, fui recibido en la Iglesia Católica. Sí, desde entonces el Señor ha continuado abriendo puertas para ustedes en formas inesperadas. Efectivamente, yo pensé que, siendo quien era, habiendo estudiado latín, haciendo un célibe, ciertamente era para mí abandonar la teología y encontrar un trabajo en un lugar secular, pero creo que el Señor tenía otros planes. Los últimos 10 años he tenido un periodo maravilloso enseñando sobre las Escrituras y teología en la Universidad Franciscana en Steubenville. Le estoy muy agradecido a mis colegas y a todos mis estudiantes y al Padre Michael, a todos los que el Señor me ha puesto. Te doy las gracias, y sé que también hay cientos de miles de que te están agradecidos por tu historia, por tus escritos, por tus casetes. Tengo aquí 2 libros tuyos, son tus libros más recientes que han sido publicados. No tenemos aquí Roma, Dulce Hogar, el cual es tu historia, pero tenemos un padre que mantiene sus promesas, que salió hace 2 años. Salió hace 2 años. Es un estudio de la Biblia y básicamente está diseñado para ayudar a los católicos a tener una mejor idea para entender la Biblia. Es realmente un resumen del trabajo que hicimos Jeff Cambis y yo sobre el programa de los planes de nuestro Padre. El más Padre. reciente de todo es la cena Aquí en el programa, sí. La misa es el cielo en la tierra, y estos están disponibles. En algún momento del programa van a tener los teléfonos en caso de que estén interesados. Quiero darte las gracias por haber sido una influencia para muchos, tu regreso. De muchas maneras es diferente a muchos con los que he trabajado en la red global del regreso a casa, en el sentido de que muchos han pasado por luchas y problemas para entender la verdad, pero hemos leído tus casetes y he leído tus libros, y eso nos ha servido de guía. Tú has sido como una clase de pionero en muchas maneras, porque fue debido a tus estudios que comenzaste a descubrir las cosas católicas. Así es. Debo decir que para mí, para considerar el catolicismo, fue tratar lo concebible y lo inconcebible. Fue algo así como un desertor soviético. Fue un movimiento hacia una dirección que por años había identificado yo como el anticristo, como la prostituta de Babilonia. La misma forma en que habían pensado Martín Lutero y Juan Calvino. En esa misma forma había estado pensando yo por muchos años, pero yo había querido ser capaz de mirar en los ojos en el último día y decir, ahora enseño, no lo que mis profesores me enseñaron, sino lo que tú me enseñaste con tu palabra. Y yo fui donde tú quisiste que yo fuera, hice lo que tú querías que hiciera. Entonces veía que se intensificaba la crisis y debo reconocer que nunca ni en sueños pensé, él quiere que cruce el Tíber. Es interesante que hayas mencionado a Calvino y a Lutero, y en cierto sentido Calvino fue capaz de dar el paso, porque antes que él, un hombre llamado Lutero, había tomado un gran paso decisivo, y así es como me siento en relación contigo, y otros también sienten lo mismo. Yo sentí lo mismo con la iglesia debido a mi pasado, y cuando empecé a mirar a la iglesia católica, tú ya habías entrado en la misma.
Y luego me di cuenta que el cardenal Newman lo había hecho antes que yo, y Ronald Knox lo había hecho antes que yo, y Chesterton lo había hecho antes que nosotros. Así que vimos los testimonios de aquellos que han cruzado el Tíber antes que nosotros, y por eso pudimos tomar ese paso decisivo. Debo decir que me sorprendí bastante, pues nunca esperé encontrarte en esa parroquia en Cleveland y escuchándome hablar acerca de la Eucaristía. Creo que se trataba de la cuarta copa esa noche, y tú llegaste, creo que llevabas barba y te sorprendiste, te quedaste perplejo. Y tuvimos una pequeña conversación y luego seguimos esa conversación con otras por teléfono. Y a la salida yo compré uno de tus casetes. Así es, así es. Y yo recuerdo eso porque 2 años después tú me estabas hablando acerca de la misma disertación, la cuarta copa. Ha sido uno de mis estudios Además favoritos. es un estudio fabuloso y me gustaría que hablase sobre eso esta noche. Hay un capítulo sobre eso en El Padre siempre mantiene sus promesas. Es un estudio interesante sobre la última cena, y eso fue realmente, yo ni siquiera había renunciado como pastor en ese momento. Sí, es cierto, sí. Y la Iglesia Católica era la respuesta, yo sabía cuál era el problema. De hecho, te voy a hacer la misma pregunta que te hice en aquella oportunidad, y después de esta reunión escuché tus casetes, leí tus libros, tratando de solucionar mis problemas debido al tema católico. Pero el tema tenía que ver con las Escrituras, del lugar en las Escrituras, y tú me preguntaste en nuestra conversación, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? Y la respuesta como evangelio, por supuesto, que yo dije es la Biblia. Las Escrituras son la base y el fundamento de la verdad. Y luego descubriste que había sido emboscado. Así es. Es la misma forma que yo había sido emboscado, sí. Porque tú dijiste, ¿cuál dice la Biblia que es la columna y fundamento de la verdad? Y me mostraste un versículo que no habías considerado antes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Primera de Timoteo 3:15, donde dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Hemos mencionado muchas veces ese versículo en este programa porque es algo clave, pero para mí nunca... yo había leído a Timoteo antes. Yo había sido impactado por ese versículo muchos años antes. Fueron otros versículos, fue una experiencia para ti. ¿Fue esto una experiencia para ti? Que de pronto muchas veces yo quiero que la audiencia vea esta Biblia, si todos la ven, no sé si la podrán ver en la pantalla, pero esta es la forma que luce la Biblia de Scott Hahn. En otras palabras, él ciertamente tienes que mandar que le den brillo a esta Biblia para que luzca como una Biblia. Pero te repito, tú sorprendiste también en tu regreso. Debo decir, para seguir con esto, que me divertí bastante al ir a través de la Biblia por espacio de 3 años, viendo lo que había subrayado y notando lo que no había subrayado después de 15 años de estudios bíblicos. Y muchas veces era significativo notar lo que no había subrayado, lo que había ignorado, lo que había suprimido, lo que había tachado, especialmente San Juan 6. Para mí, como calvinista, San Juan 6 lo usaba para enseñar sobre la predestinación a la gente, que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Cristo, a menos que el Padre lo guíe. Pero de repente me veo confrontado con toda la serie de versículos que me mostraron que de eso no es lo que se trataba todo el capítulo. El capítulo trata sobre Cristo, que es el maná, el pan de vida. ¿Cuál es la razón que nos están subrayados y otros no lo están? Bueno, yo creo que se debe a que tendemos que ver a lo que hemos experimentado, o tendemos a ver lo que se nos ha mostrado y enseñado. Por lo tanto, muchas veces nuestra lectura es como el refuerzo de un entendimiento existente, y en ese punto puede ser prejuicioso, porque muchos cristianos sinceros, creyentes de la Biblia, están completamente convencidos que la Iglesia Católica no puede ser verdad, pero ellos no pueden dar ninguna razón convincente del por qué. Ellos pueden brindar una serie de malentendidos, como los que yo tenía. Yo estaba seguro que entendía las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero luego descubrí lo que dijo Fulton Sheen. No hay 100 personas que estén opuestos a la Iglesia Católica, pero si hay millones que están opuestos a los que erróneamente creen lo que enseña la Iglesia Católica. Yo creí que me encontraba dentro de los 100, pero terminé siendo uno de los millones, y entonces uno va más y más profundo. Y lo que encuentra es que uno sigue siendo y sigue viendo una y otra vez lo que le fue mostrado o lo que experimentó. Y por esa razón nunca he ido a una misa, nunca había escuchado que alguien invocase a la Virgen María o a los santos, nunca había leído realmente al Papa.
yo no me encontraba listo y luego de repente suceden algunas cosas. La balanza es un gran ejemplo porque nosotros, la idea era que fuéramos casi como una pizarra limpia, que es lo que me enseña la Biblia, y en realidad nosotros no hacíamos eso, lo que hacíamos... Tienes mucha razón. Podemos ver el entendimiento sobre ciertas cosas y luego encontramos versículos que encajan a nuestros propósitos, y a menudo se dice, toma 5 versículos y tendrás una nueva denominación, toma 5 cosas, las unes y tienes una nueva denominación. Por esa razón, si uno mira a los grupos diferentes alrededor del mundo, ve que ellos cuentan con 5 o 6 versículos, los cuales son sus favoritos, y todo su entendimiento gira sobre los mismos y todo proviene de ahí. Y por esa razón obviamos o nos salteamos los versículos, pero hay más que eso, ¿verdad? No se trata solo de saltearse los versículos. Pues Eso es lo que podemos ver los sucede. mismos versículos y darle 5 o 6 interpretaciones, y todo. Sí. Sí. Y todo depende de la persona. Y la Iglesia Católica reconoce la libertad de la persona laica o de cualquier persona de tomar la Biblia, buscar la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a la santificación. Y de esa forma, la interpretación privada es un don así como una libertad. Pero cuando llegue el momento de formular una doctrina y regresar a 2000 años de tradición y definir dogmas por cuenta propia, debemos ser sinceros, pero algunas veces también podemos estar sinceramente equivocados. Yo recuerdo que una vez leía al famoso protestante alemán Ernest Käsemann, quien señalaba que el catolicismo primitivo había estado en la Iglesia más pronto que lo que habían reconocido muchos protestantes, y yo me sentí preocupado por eso. Me señalaba en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, sobre el cual Käsemann dice, ningún protestante podría haber dicho jamás lo que en segunda de Pedro 1, 20 y 21 declara, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, y de hecho esto es verdad. Käsemann estaba en lo cierto, porque de hecho nosotros estábamos tratando la Biblia como si realmente fuese un asunto de interpretación. Quiero decir que consultamos a los primeros padres. Yo lo hice, mis profesores lo hicieron, pero yo los consultaba de la misma manera que uno consulta una enciclopedia. O sea, es una fuente, una referencia, pero no es una autoridad. Me recuerda a mi profesor de teología, el doctor Nichols. Sí, me acuerdo. Dios lo bendiga. Él enseñaba acerca de la libertad y sobre la belleza de la libertad y sobre la importancia de cuando es un tren más libre, cuando está sobre rieles o fuera de ellos, cuando es más libre el pez, cuando está en el agua o fuera de ella. Entonces la realidad de la Iglesia, al establecer pautas dentro de las cuales existe esta tremenda cantidad de libertad, él no solía interpretar de esta manera, pero eso es lo que está diciendo. Dentro hay un cauce interpretativo donde podemos estudiar las Escrituras y sentirnos a salvo. Fuera de eso es donde necesitamos confiar en la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y base y fundamento. En el siglo XVI, los filósofos del periodo de Iluminación definieron nuevamente la libertad, no como una libertad para la verdad, sino libertad proveniente de la autoridad. Pero en el siglo XVIII esos filósofos imitaban realmente lo que ya había tenido lugar en el siglo XVI, donde los teólogos protestantes decían, la libertad no es libertad para la verdad y autoridad, sino a libertad que proviene del magisterio, de la tradición, y entonces terminamos con una negación, con algo negativo sobre la libertad, lo cual nos deja realmente perplejos. Partamos de eso porque tú acabas de mencionar que la Iglesia alienta a los laicos. Bueno, en el Catecismo está bien claro que alienta a los laicos. En el artículo 109 hasta el 133 sí. Tenemos la enseñanza más práctica, profunda, simple y clara sobre cómo interpretar la Biblia que hemos tenido en los 2000 años de historia de la Iglesia. El magisterio muchas veces ha escrito encíclicas por medio de los papas, para obispos, para sacerdotes y algunas veces para laicos, pero nunca sobre cómo interpretar la Biblia. De cómo que los laicos puedan mirar y decir, aquí hay autoridad magisterial y aquí hay una enseñanza clara y simple, y aquí hay pautas prácticas, pero ahora los tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. En los artículos del 109 al 133 tenemos la inspiración de la Biblia, de modo que entendamos la autoría humana, coincidiendo con la autoría divina, para que también podamos ver cómo fluye la interpretación de la inspiración. Leemos la Biblia de la forma que lo hacemos debido a lo que es la Biblia. Es obra no solo de los escritores humanos, sino también del Espíritu Santo. Entonces miramos y encontramos un sentido literal, no solo en una forma literalista, sino que buscamos formas de discursos. Pero cuando llegamos al sentido literal entendemos el significado histórico, y eso es generalmente lo que los escritores humanos... Lo que intentan decir. Exactamente, lo que intentan decir los escritores humanos.
Y luego descubrimos que la Biblia es diferente a cualquier otro libro debido a su inspiración, debido a que el Espíritu Santo es el autor. Y el Espíritu Santo no solo es el autor de la Biblia, sino también el autor de todo el libro de la naturaleza, el libro de la historia. Parafraseando a Santo Tomás diríamos, Dios escribe el mundo, así como el hombre escribe palabras. Los escritores humanos nos brindan palabras que significan cosas, como la palabra templo, que quiere decir ese edificio sagrado donde habita el Espíritu Santo. Pero Dios escribió el templo. Entonces va a haber este signo de Cristo que dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días de la iglesia. San Pablo dice, ¿no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo? Y finalmente el templo se convierte en un signo de nuestra vida celestial para siempre en la eternidad, porque todo eso es Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. La Biblia nos invita a no detenernos a un nivel literal, y creo que muchos de nosotros estuvimos errados en eso como protestantes. Rechazamos los 3 sentidos espirituales que enseñaron los padres de la iglesia, que enseñaron los doctores medievales de la iglesia y que enseña el catecismo. Estoy convencido que la razón por la cual enseñaron todo eso es debido a que esa es la forma en que los mismos escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. Un escritor mormón, el cual no está abierto al catolicismo, Richard Davidson, escribió un libro sobre cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo, de acuerdo a la tipología, o sea, viendo cómo el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo, de cómo el Nuevo está encerrado en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Y cuando muestra esa larga duda, dice, sí, simplemente seguimos a los escritores del Nuevo Testamento. Y no podemos detenernos en el sentido literal, con el significado histórico. Tenemos que reconocer un sentido que señala a Cristo, un sentido que señala la vida cristiana y un sentido que señala la eternidad. Bueno, sin saber todo esto, el profesor Davidson reinventó los cuádruples sentidos de los antiguos padres de la Iglesia, los grandes doctores católicos de la Edad Media y la enseñanza oficial de la Iglesia que se encuentra ahora en el catecismo de la Iglesia Católica. Y todo lo que estaba diciendo era decir, oigan, miren cómo imitan a Jesús los escritores del Nuevo Testamento al leer el Antiguo Testamento. No se había un sentido, pero quizás nosotros no usábamos el término de las 4 tipologías como protestantes. Nosotros usábamos eso de acuerdo a nuestra propia interpretación y de hecho hay un sentido en el cual si esas tipologías son literales, que enseñan a Jesús, que me señalan a mí, señalan el final de una manera simplificada, a menudo cuando explicábamos nuestros sermones hablábamos de eso en forma liberal y eso era una clase de... Efectivamente, nos movíamos de lo liberal a lo moral. Así es, de lo liberal a lo moral, y yo creo que hay un sentido en el cual algunas veces lo hacíamos un poco rápido y había ciertos versículos donde Jesús estaba hablando principalmente a las 12, pero yo lo tomaba como que hablaba para todos. Exactamente, y creo que es importante darse cuenta que hay lugar para eso y que es un lugar importante, invalorable, pero hay un lugar mucho más profundo para leer las Escrituras. Primeramente a la luz de Cristo, luego a la luz de la vida cristiana y luego a la gloria eterna que vamos a compartir con Él para siempre. Si hacemos eso, vamos a imitar básicamente a los escritores del Nuevo Testamento usando el Antiguo. Una vez fue estudiante miembro del Consejo Internacional de Estudios Bíblicos durante el tiempo que había un debate que dividió a cientos de eruditos sinceros creyentes de la Biblia. Un grupo decía, nosotros no podemos seguir a los escritores del Nuevo Testamento, y de cómo invitaban al Antiguo. Ellos tienen al Espíritu Santo, nosotros no. El otro grupo, el grupo más pequeño, del cual formaba parte, decía, tenemos que hacerlo. Si no imitamos a los escritores del Nuevo Testamento en la forma que interpretaban el Antiguo, ¿a quién vamos a imitar? ¿Qué principios de interpretación vamos a seguir? Bueno, eso sirvió para descubrir los más grandes teólogos protestantes del siglo XX. Emo Brunker, Karol Barth, Brunner decía, va a ser peligroso tratar de reproducir los principios de interpretación de los escritores del Nuevo Testamento porque esto nos va a conducir nuevamente a la Edad Media. Ellos estaban opacando a la interpretación, decía él, que constituyó la victoria de la Reforma Protestante. Cuando leí eso, yo dije, caramba, espero que no. Pero después de 2 años descubrí que Brunner fue profético, que si uno hace los que hicieron los escritores del Nuevo Testamento, uno va a descubrir nuevamente cómo los primeros padres de la Iglesia establecieron la base sobre la Iglesia. Y si vemos cómo enseñaron a sus alumnos cómo estudiar las Escrituras, tenemos las obras de los primeros padres de la Iglesia. Sus alumnos. Y lo que es más emocionante acerca de esto, si uno sigue la verdad, San Cirilo de Jerusalén nos muestra que Jesús enseñó a los apóstoles. Los apóstoles enseñaron a los padres, pero los padres no enseñaron a sus estudiantes graduados de esa manera.
Bienvenido nuevamente. Mi invitado de hoy es el doctor Scott Hahn. Él es profesor de teología de la Universidad Franciscana de Steubenville. ¿Cuánto tiempo has estado ahí, Scott? 10 años. 10 años, 10 años. Son 10 años ahora, ¿verdad? Muy bien. Y estuvimos hablando anteriormente acerca de... Y mostraste tu emoción sobre los temas de la interpretación, especialmente sobre los 4 niveles de interpretación, lo cual es el catecismo que nos alienta a seguir. Tú mencionaste la palabra tipología y fue bueno encontrar eso para la audiencia y quizás debemos dar un ejemplo de la tipología en la Escritura. Un tipo es algo que prefiere a Jesucristo, como el Cordero Pascual, como Moisés o como Moisés cuando cruza el Mar Rojo en el bautismo. También hay otros ejemplos y creo que lo que tenemos que reconocer es que la tipología, como se usa en el catecismo, es un principio que resume los principios básicos, reproducibles y prácticos para estudios de la Biblia, que emplea el católico común y corriente. Y cuando uno hace eso, creo que uno descubre, como lo hice yo fuera de la iglesia, que lo que está pasando dentro de la iglesia por 2000 años, que hace la interpretación católica, de la tradición católica más rica y más profunda. Yo recuerdo que veía a San Jerónimo, a San Agustín, a San Ambrosio, y miraba cómo veían ellos el Evangelio San Mateo. Quiero decir que ese era un evangelio que yo creía conocer muy bien. Y de repente descubro que la posición de San Agustín fue bien recibida. El Nuevo Testamento está encuadrado en el Antiguo, y el Antiguo está revelado en el Nuevo, y usa a Moisés como ejemplo. Y de cómo Moisés fue el liberador que trajo la salvación, pero tan pronto nació, su vida fue amenazada por el decreto imperial que provino del faraón, que lo amenazó no solamente a él, sino a todos los niños judíos varones. Y luego dice lo mismo de Jesús, que viene como un nuevo Moisés. Cuando Dios envía al nuevo Salvador, su vida estuvo en peligro desde que él nació debido a un decreto imperial que provino del tirano que amenazó no solo su vida, sino la de todos los niños judíos varones ahí en Belén. Y luego mira a Moisés y dice, Dios lo salvó. ¿Llevándolo a dónde? A Egipto. Dios salvó a Jesús llevándolo con María y José. ¿A dónde? Lo mismo, a Egipto. Moisés salió en el tiempo señalado, cruza el agua y luego el desierto. Uno lee San Mateo 2, 3 y 4. Jesús sale de Egipto, pasa a través del agua del río Jordán en el bautismo, y él también va al desierto. ¿Qué hizo Moisés? San Agustín lo explica. Él ayuna por 40 días y por 40 noches. ¿Qué hizo Jesús? Él ayuna por 40 días y 40 noches. ¿Qué le sucede a Moisés durante ese periodo de ayuno? Israel es probado por Dios y no pasaron la prueba. ¿Qué le sucede a Jesús? Él también es probado, pero él sí pasa la prueba con honores al citar las Escrituras 3 veces. Y él cita de Deuteronómico, del 6 al 8, directamente de Moisés 3 veces, y luego, después de ayunar por 40 días y 40 noches, Moisés asciende a la montaña para recibir la ley, el pacto que le da al pueblo. Señala San Agustín, ¿qué hace Jesús después de sus 40 días de ayuno? Él asciende a la montaña y recibe la ley del nuevo pacto, el sermón de la montaña en Mateo 5, y se lo da al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento la gente es rebelde y recibe amonestaciones hasta el final. En el Nuevo Testamento, Cristo sabe que nos va a dar al Espíritu Santo, y las bienaventuranzas son el comienzo del Sermón de la Montaña, con bendiciones que son promesas conjuntamente con el Espíritu Santo. Y a medida que uno lee a San Jerónimo, a San Agustín, a San Ambrosio y otros, cuando uno aplica los principios de la tipología, estos son embellecimientos, estos son coincidencias, esto es tipología. Moisés no puede gobernar a Israel por sí solo, así que escoge 12 príncipes dentro de las 12 tribus y ellos lo ayudan. Jesús también escoge a 12 dentro de sus seguidores y les dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Moisés escogió a los 12, pues no podía gobernar a Israel, pero no podía hacerlo. Así que escogió a 70 más. En Lucas 10, además de los 12, Jesús escoge a 70 más ungidos con el Espíritu para que lo ayuden. Cuando Moisés se cansa, sube a la montaña para estar a solas con Dios, pero escoge de entre los 12 a los 3 más cercanos, Josué, Aarón y Hur. Cuando Jesús quiere consuelo, sube a la montaña y escoge de entre los 12 a Pedro, Santiago y Juan. Aarón, Josué y Hur ven la cara transfigurada de Moisés con la gloria de Dios. Entonces él se pone un velo cuando baja. Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús con la cara transfigurada con la gloria de Dios, y de repente se aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué ellos? Bueno, por una razón, porque ellos
Ellos fueron los únicos sobrevivientes del ayuno en el Antiguo Testamento, pero hay otra razón. Ellos representan a la ley y a los profetas respectivamente. Moisés les dio la ley y Elías es el más grande de los profetas. Y entonces, aquí tenemos la tipología desde el nacimiento de Jesús hasta su bautismo en la tentación. La dación de la ley, el ministerio público, los 12, los 70, luego los 3, la transfiguración, e inclusive en el punto donde San Lucas 9:31 dice, yo descubrí en los padres que el tópico de la conversación entre Jesús y Moisés allá en la cima de la montaña fue que Jesús le habló a Moisés sobre su partida, que pronto tendría lugar en Jerusalén. Moisés le dice, yo conozco mi éxodo en Egipto. ¿Qué me dices de tu éxodo? Me puedo imaginar a Moisés que voltea y le dice, bueno, el éxodo tuvo lugar después de 10 señales. La primera señal fue la conversión del agua en sangre, el agua del Nilo y el agua de los cántaros de piedra en Éxodo 7. Bueno, ¿cuál es la primera señal de Jesús? En San Juan 2, Él convierte agua en vino. Inclusive, el agua en los cántaros de piedra, el mismo término que se usa en Éxodo 7. Más tarde, después de convertir el agua en vino, va a convertir el vino en sangre. Pero aquí está la última de las señales de Moisés, justo antes del Éxodo, y es la Pascua. ¿Cuál es la última de las señales de Cristo, justo antes de su partida a Jerusalén celestial? La nueva Pascua de la Eucaristía. Estoy convencido que si hubiésemos tenido una grabadora en el camino de Maús... Estas clases de paralelos son asombrosas. Hacen Así es. que nuestros corazones ardan en fuego. Así es, y también nos recuerda cuán importante era el Antiguo Testamento para la gente del Nuevo Testamento. Y una de las formas en que descubrí eso es en los padres apostólicos, de que eran los escritores, los primeros padres que aprendieron de los mismos apóstoles y de sus discípulos. Y antes de la Biblia, su trabajo fue unirla en su forma presente. Cuando uno mira, por ejemplo, a San Clemente, todas sus anotaciones provienen del Antiguo Testamento. Y dice su teología. La ilustración de su teología provenía toda del Antiguo Testamento. Cuando San Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, para que el hombre de Dios se encuentre perfecto y preparado para toda obra buena. Él está hablando acerca de las escrituras que eran el Antiguo Testamento para él. Yo recuerdo cuando Jeff Cavins y yo nos sentamos para el programa Seguir los planes de nuestro Padre. Terminamos dedicándole más tiempo al Antiguo Testamento, y no debido a que era menos familiar, sino debido a que tiene una gran cantidad de base. Y cuando terminaron el programa, el Padre tiene sus promesas, fue una respuesta a mis hijos. Mis 2 hijos mayores eran estudiantes de la Biblia en el colegio donde enseñaba yo, y el Antiguo Testamento era obviamente muy importante, y sin embargo muy oscuro, y era la llave que abría muchos de los misterios de la fe católica. Y fue mayormente debido a la respuesta de sus preguntas y a sus pedidos que yo terminé pasando mis sabáticos y preguntándome, ¿cómo puedo hacer que tome vida toda esta tipología? Suena interesante, vamos a tomar unas llamadas, pero primero tomemos una carta electrónica. Esta es de Mary Ann de New Jersey. Y dice, querido doctor Hahn, soy nueva en la lectura de la Biblia, ¿cuál es un buen lugar para empezar? ¿Debo empezar por el comienzo con Génesis o debo empezar con el Nuevo Testamento? Si es el Nuevo Testamento, ¿cuál libro? Yo le diría que el Nuevo Testamento, y trataría también lo que ya leímos en Vaticano II, la Constitución dogmática sobre la relación divina del Verbum, que enfatiza la importancia del Evangelio. Y entonces también le diría que comience con los evangelios y que vaya a ellos sabiendo que probablemente ya habrá escuchado antes las historias, pero dándose cuenta que tiene unos filtros dentro de usted que hacen que parezca que no los lee por primera vez. Por lo tanto, toma la Biblia. Vaya al Nuevo Testamento, comience con los evangelios. Yo le diría, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, porque tiene no solo historias fascinantes y milagros maravillosos, sino largas enseñanzas sobre el Señor que llegan no solo al corazón de nuestra fe como católicos, sino también a mí, como caminar con Jesús. Tomemos nuestra próxima llamada de Roxanne. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias por tomar mi llamada. Bueno, mi pregunta es, primero quisiera decir que yo nací católica y estoy muy orgullosa de ser católica, pero no creo que como católicos estudiemos la Biblia con la intensidad que lo hacen las personas de otra fe que tienen la oportunidad de estudiar la Biblia. Y no nos beneficiaríamos con más reuniones interreligiosas. Y si ustedes están de acuerdo con los beneficios, ¿cómo podemos preparar eso para que se lleve a cabo? Bien, déjeme decirle que no todas las reuniones interreligiosas son malas.
Muchas pueden ser buenas, pero por experiencia personal, al haber conducido yo muchas de estas reuniones con el propósito de hacer que los católicos dejen su iglesia mostrándoles los errores de su iglesia, usted va a encontrar muchas veces, quizás más de lo que se imagina, que hay personas que están muy ansiosas de sentarse con usted en estudios de Biblia, en reuniones interreligiosas, precisamente para pasar esas semanas compartiendo su fe y exponiendo sus errores. Por eso creo que no están fuera de lugar, pero uno debe llegar ahí con mucha precaución y solamente en situaciones donde uno tenga maestros católicos que les sirvan de guía, tales como sacerdotes en quien se pueda confiar. Bajo esas circunstancias, quizás esto va a funcionar. Pero yo diría que, ¿cuál es la razón por la cual los no católicos generalmente estudian la Biblia más de lo que lo hacemos nosotros? Por la sola escritura, o sea, por la Biblia solamente. Es todo lo que tienen. Aparte de los 7 sacramentos, aparte de los santos y la vida maravillosa de esos santos, aparte de todas las encíclicas de los papas, las enseñanzas de los concilios ecuménicos, los escritos del Concilio Vaticano II, los cuales muchos laicos no se dan cuenta que pueden leer y entender, tenemos la Biblia, y es única, es únicamente inspirada, es un tesoro, es algo maravilloso, pero al mismo tiempo la Biblia señala a los santos, los sacramentos, la Iglesia, la enseñanza del magisterio, en donde consultamos todo esto. Me gustaría comentar sobre algo que lo he usado antes como ejemplo, porque Roxanne está interesada en un estudio de la Biblia. El peligro es que entender que las metas detrás de un estudio protestante de la Biblia son diferentes a un estudio católico de la Biblia. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando yo era protestante, nos reuníamos alrededor de una mesa y decíamos, bien, vamos a limpiar todo lo que... Claro, todo bien claro. Y entonces aquí estamos y ahora vamos a descubrir la verdad acerca de la cena del Señor. Y leíamos cada versículo que encontrábamos y luego salíamos con nuestra conclusión de que lo que leíamos las personas que estábamos ahí. Inventábamos nuevamente la rueda y a cada rato nos salían en formas octogonales y de triángulos. Y como los escribíamos y cuál era la traducción en particular y en este peligro con el crecimiento católico que no entiende que esto es lo que van a mostrar porque ellos ven, tienes que mostrarme a mí aquí como católicos, vamos a las escrituras con la enseñanza de la Iglesia. Ellos ponen los rieles del tren o el océano, como mencioné en la ilustración anteriormente, ellos ponen el lugar dentro de la verdad y entendemos el significado de la cena del Señor. Ahora podemos encontrarla hecha carne en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en las vidas de las personas. Entonces el catecismo lo dice muy bien. Dice, el cristianismo, a diferencia del judaísmo y su ley, no es una religión de libro, sino que es una relación de la palabra encarnada, Jesucristo, quien luego nos habla a nosotros en la palabra inspirada. Pero necesitamos ir a la iglesia que fundó Jesucristo. Cristo no solo dijo, escriban esto en memoria mía. Él dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces es en la Eucaristía, en la liturgia de la iglesia, donde la Biblia encuentra realmente su casa. Yo recuerdo que cuando estábamos preparando el plan de Dios, Jeff y yo nos encontrábamos insistiendo en los principios de interpretación y después escuchamos a la gente que decía, hemos descubierto un estudio de la Biblia, queremos continuar con este salmo en nuestras casas a través de la Internet. Nosotros estábamos tratando de darles a los católicos materia prima para que hicieran estudios de Biblia familiar, estudios de Biblia vecinal, estudios de Biblia parroquial. Muy bien, tomemos nuestra próxima llamada, es el Padre Francis. Hola, Padre Francis. Hola, señores. Tengo una pregunta para ustedes, es un poco diferente. Se trata... Su nombre y su voz nos suena familiar, Padre Francis. Bueno, aquí está la pregunta que voy a hacer, dejando de lado los temas teológicos. Me parece que muchas veces hay barreras culturales entre nuestros hermanos protestantes cuando llegamos a presentarles la fe católica. Parece que hay este sentido como que hay un vacío ahí. Ellos fueron criados así, sus padres fueron criados así, sus abuelos fueron criados así, como protestantes. Y nosotros venimos con catolicismo, no solo con temas teológicos, sino en forma cultural, y ellos nos ven y dicen, caramba, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo unen ese vacío cultural entre alguien que ha sido criado católico y alguien que ha sido criado protestante? Es algo que tiene que ser señalado aún antes de que se toquen temas teológicos. Gracias, Padre. Padre Francis, no estoy seguro de haber escuchado una buena pregunta como esa.
Yo creo que cuando pasemos por todo eso tenemos que reconocer que con los santos y los sacramentos y el magisterio y la tradición y en el centro se encuentra Jesús y eres la fuente de todas las riquezas. Si alguna vez permitimos que estas riquezas oscurezcan el trabajo personal de Jesucristo, no lo estamos haciendo bien. Y muchas veces nuestra devoción nos ha conducido a cierta clase de devocionalismo, si me permite la palabra. Ahora bien, yo rezo el rosario todos los días, al menos lo trato de hacerlo en la misa diaria, pero lo que quiero hacer es mantener a Jesús en el centro, pues Él es el centro de no solo esta devoción y sacramento, sino de mi conversación y de mi amistad. Entonces yo diría que estamos funcionando con toda nuestra potencia como católicos, cuando nuestras prácticas, nuestras liturgias, nuestras devociones, nuestras tradiciones nos conducen a un amor más profundo con Cristo y somos capaces de comunicar ese amor. Queremos practicar la política de puerta a puerta, o sea, ir de puerta en puerta para la evangelización, pero en una conversación con amigos debemos ser capaces de hablar acerca de aquel que importa más que cualquier otro, y ese es el Hijo de Dios, quien es nuestro Rey y Salvador. Y si hacemos eso, creo yo, una gran cantidad de estas barreras culturales van a ser removidas. Debido a los prejuicios culturales que todavía existen en nuestro país. Eso lo reconocemos. Por esa razón, si vamos a compartir con aquellos fuera de la iglesia acerca de la fe católica, tenemos que amarlos. Ellos tienen que saber que amamos a Jesucristo, tienen que saber que somos sinceros en nuestro amor a Jesucristo, de modo que no cuestionen nuestro amor por Cristo. Y cuando uno levanta barreras, comienza a funcionar a partir de eso. Pues yo diría que la alfabetización bíblica es otra forma de ser capaz de transmitir el amor de Jesucristo, o sea, demostrarles que amamos la Biblia, que la entendemos y que tenemos fluidez en la Biblia. Eso es algo en lo que tenemos que crecer y tener más conocimiento de los términos bíblicos que nos dan realmente nuestra fe. Hace 2 días recibí una llamada de un pastor protestante que había leído el libro La Cena del Cordero, el cual acababa yo de leer. Y entonces él volvió a leer La Cena del Señor y me llamó la segunda vez que lo leyó y me dijo: usted está hablando mi lenguaje, Scott, usted está hablando mi lenguaje, pero me está mostrando cosas que mi lenguaje nunca me mostró antes. Y me dijo: ya he leído este libro 2 veces y después de la primera vez que lo leí y también después de la segunda veo todo claro ahora, algo que nunca vi antes y voy a tener que ir a una misa. Entonces eso es lo que sucede cuando los católicos pueden expresar su fe en términos bíblicos, donde el centro sea Jesús. Personas no católicas que quieran servir a Cristo van a escuchar y decir: nunca vimos a Jesús puesto antes de esa forma, pero en un lenguaje que entendemos. Bueno, ahora contestar la pregunta, Bueno, tenemos que reconocer que hay 2 misterios principales de nuestra fe. El misterio más grande es: ¿quién es Dios? No solo lo que ha hecho, pero antes quisiera algo: ¿quién es Dios en la eternidad? Eso es la Trinidad. El segundo misterio principal es la encarnación. El Padre envía al Hijo para darnos el Espíritu Santo. Nos alimentamos con este don de la vida, de la Trinidad y la carne y sangre del Hijo de Dios en la Eucaristía. Uno puede decir que la Eucaristía es el tercer gran misterio de la fe. Pero, ¿qué es? Bueno, una gran cantidad de cristianos allá afuera que no están viendo este programa, pero están en estudios de Biblia. Quiero decir que están estudiando las Escrituras, se están memorizando prácticamente el menú, mientras muchos católicos disfrutan de la comida, pero sin apreciar los ingredientes. Ellos no se aprenden la receta. Yo pienso que lo que dice el Santo Padre es de que nos liberemos, y por eso necesitamos conocer la verdad que nos libera. Y para eso es el jubileo. En el Antiguo Testamento, el año del jubileo era cuando los esclavos recibían su libertad, o sea, eran perdonados. En este jubileo podemos ser liberados de los errores de la ignorancia. Nuestras deudas pueden ser perdonadas en un sentido espiritual al descubrir en forma más clara quién es Jesús, dónde está más cerca a nosotros en el Santísimo Sacramento, y cómo el pan de vida y las Sagradas Escrituras nos abren nuestros ojos, en cierto sentido. Yo pienso siempre, cada vez que pienso en esas palabras del Santo Padre, intensamente eucarístico. Eso es lo que quiero que sea este jubileo. Siempre pienso en los 2 discípulos en el camino a Emaús, y de cómo estuvieron caminando por horas con Jesús y no lo reconocieron, aun cuando estaba cumpliendo las palabras de los profetas, haciendo que ardieran sus corazones. Pero no fue hasta que bendijera el pan y lo partiera y diera gracias que sus ojos se abrieron de repente y luego desapareció. Y luego ellos dijeron:
no ardían nuestros corazones con la necesidad de abrir las Escrituras. Luego ellos regresan y le cuentan a los otros apóstoles, no nos dimos cuenta de él hasta la fracción del pan. Yo estoy convencido que la Eucaristía es la llave que abre la Biblia y simultáneamente la Biblia es la clave para profundizar realmente nuestro entendimiento. Aprecio y devoción a nuestro Señor, quien está presente realmente en la Santa Eucaristía. En síntesis, tú has mencionado que estos tres son claves para la interpretación: la Trinidad, la divinidad de Cristo y la Eucaristía. Ahora bien, en la iglesia primitiva eran los primeros dos los que eran los temas principales que necesitaban ser definidos en la iglesia primitiva, debido a que se convirtieron en grandes controversias de diferentes puntos de vista, algo así como solamente la Biblia. Así es. Pero la Eucaristía no fue un problema por casi 1000 años, ¿verdad? Y se debía a que era la clave que se había entendido desde el mismo comienzo como la presencia real. En los padres occidentales hay un principio importante que era enseñado. El latín es lex orandi, lex credendi, lo cual significa que la ley de la oración es la ley de la creencia. No tenemos la teología primero, tenemos la fe primero. Y la fe no es una preposición que creemos, sino que es el misterio que celebramos en la liturgia de la Iglesia. Entonces, no fue hasta el año 325, en el Concilio de Nicea, que se enfatizó en esta doctrina que Cristo, el Hijo, es uno con el Padre, pero el hecho es que nosotros estábamos adorando a Jesús remontándonos al año 35 después de Cristo. En la Eucaristía es el objeto de adoración desde los primeros tiempos. Uno podría decir que fue precisamente debido a esta devoción litúrgica a Jesús en la Eucaristía que San Atanasio tuvo que enfrentarse al hereje Arrio y basarse en la doctrina que Cristo es uno con el Padre para explicar por qué adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento no es idolatría, sino una perfecta adoración espiritual. Porque yo he encontrado en mi lectura sobre los primeros padres de la Iglesia y la Escritura, entonces, yo no soy ningún erudito, es que lo que ellos asumen no es lo que se ha escrito. Efectivamente. Es como en las Escrituras el silencio de las cosas. Como protestantes nosotros asumíamos que estaba ahí, así que no era importante, cuando en realidad significaba la clave de lo que había sido transmitido de los apóstoles a los discípulos. Esto formaba la clave, como has dicho tú, esto era una liturgia y no fue hasta que se convirtieron en problemas la divinidad y la Trinidad. Esto es lo que sucede cuando uno lee cosas en un nivel literal, buscando que cada cosa sea afirmada explícitamente. Si tú contratas un detective para saber lo que estoy haciendo yo, él podría seguirme por 2 semanas y después de 2 semanas podríamos descubrir. Él regresa a ti y te dice, este hombre está viviendo con una mujer, de hecho duerme con ella, y tú dices, es Kimberly, su esposa. El detective dice, yo no sé, yo simplemente le digo lo que he visto. Él podría decir también, después de 2 semanas, él nunca le dijo a ella, ¿estamos casados? Bueno, muchas veces detrás de las suposiciones, en la mayoría de nuestra comunicación, no aseguramos todo lo que sabemos, sino que asumimos muchas cosas. Entonces, yo no me despierto cada mañana y digo, yo me casé contigo, ¿te acuerdas? Y este es el principio subrayado para todo lo que necesitamos. Todo lo que sepas se lo vas a escribir a ella. Quizás un gran libro de toda tu experiencia, no mucho de eso es asumir. Bienvenidos al regreso a casa. Como les mencioné antes de este día de líneas abiertas, y contestaremos cualquier pregunta que tengan a nuestro apologista invitado, el doctor Scott Hahn. Es un gran placer el tenerte aquí y este es el primer programa de esta serie del regreso a casa. Tenemos muchas preguntas por teléfono y por correo electrónico. Vamos a la próxima llamada, es de Margarita de Pensilvania. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Hola Marcos, hola Scott. Mi pregunta es sobre el pecado original. Si tienes tus padres que están en estado de gracia, ellos van a la confesión, viven en gracia y consuman su matrimonio, y un hijo es concebido. Tienes a los padres en estado de gracias y Dios, quien es fuente de toda santidad. Mi pregunta, ¿cómo el pecado original se transmite? En la sección 404 del Catecismo dice que es un pecado que se transmite a toda la raza humana. Y aquí es donde yo entiendo cómo Dios puede ser autor de una voluntad o de un intelecto débil. Maggie, ¿en qué parte de Pensilvania vives?
North Wales. ¿O es muy lejos de Steubenville? Estoy enseñando un seminario de graduación en pecado, conversión y evangelización, y te quería invitar, pues hemos hablado de esto. Esta es una pregunta increíblemente buena. Nunca la había oído anteriormente, pero sí la he explicado en mi seminario y te diría... Los católicos no entendemos el pecado original muy bien en su raíz, solo sabemos que está mal y muchos de los católicos no se dan cuenta de esto porque no leen los documentos y las escrituras para darse cuenta cuán cuidadosamente está esto definido. A menudo erramos cuando hablamos del pecado original, pensamos en una mancha que se lava y se acabó, pero no se entiende bien. Creemos que si pudiéramos tomar un rayos X del alma de un niño diríamos, ¿qué es esa mancha oscura? Esa debe ser el pecado original. No, el pecado original no es nada de esto. De hecho, los padres de la Iglesia definen muy cuidadosamente qué es lo que hizo Adán en la propagación en nuestra raza de este pecado primero. Lo transmitió y esto es una desgracia. Nosotros no teníamos la gracia, la perdimos y el pecado original es simplemente la falta de la gracia divina que necesitamos para cumplir el objetivo para el cual fuimos creados. Es por esto que el bautismo hace respecto al pecado original es restituir en nuestra alma lo que se ha perdido. No importa cuán santo puedan ser tus padres, no importa cuán santo puedo ser yo, tenemos que renovar nuestra alianza. Y esto es un proceso natural que no viene de la divinidad. Es algo que la naturaleza humana propaga, es algo que nos falta de la vida divina. Y esto le llamamos gracia. Así que la gracia es lo que perdimos en el primer pecado y estamos en desgracia. Perdimos, fuimos desheredados el compartir la condición divina de hijos. Pero en cuanto nos bautizamos, esto regresa a nosotros. Tenemos el pecado original sin nuestro consentimiento y es por esto que bautizamos a los niños, para restaurar su gracia que perdió sin su consentimiento. Cuando cometemos pecado, perdemos la gracia con consentimiento y debemos ir a la confesión y pedir perdón con consentimiento. La Iglesia nos habla de esto muy claramente, por eso te animo a que busques en la Escritura y en los padres de la Iglesia y también en la enseñanza oficial de la Iglesia. Y verás cuán articulada está esta enseñanza. Fuera de la Iglesia encontrarás una confusión tremenda, que el pecado original hace al niño culpable. La Iglesia dice que no es así. No se te puede condenar por un pecado que no has cometido. El pecado original no es un pecado personal. Fue originado por un pecado personal. Puede ser fuente de pecado, pero no es un pecado personal en un principio. Es muy importante el reconocer esto para entender por qué la Iglesia Católica enseña que Dios no puede condenar a ningún niño no bautizado. No lo puede condenar al infierno. Los teólogos han definido el limbo, que es un lugar de alegría natural y felicidad, o el cielo, donde hay una alegría y una bendición sobrenatural, pero la Iglesia es muy clara de que los niños no bautizados pueden ser condenados al infierno por el pecado original, pecado que no cometieron. Quisiera preguntarte algo y que quiero que mi audiencia sepa y que posiblemente te pregunten más tarde, pues tenemos muchas preguntas hoy y este correo electrónico durante este año el Señor ha puesto un gran deseo en mí de explorar la fe católica, mientras más leo a los padres griegos y a la historia de la Iglesia, más me siento católico. Pero tengo una pregunta. Un problema si se crece en la Iglesia protestante es difícil de ver la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando me inclino ante el sagrario y entro en adoración, siento cierta duda de pensar que estoy adorando la hostia y no a Jesús. ¿Hay alguna confirmación escritural? Gracias, Brett. Bueno, gracias por la pregunta. Obviamente voy a ir al capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, no una vez ni dos veces, sino 4 veces, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Si comen mi carne y beben mi sangre, permanecen en mí y yo en ustedes. Por si esto no fuera poco, puede ver el pasaje en 1 Corintios 10:11, y si tuviera más tiempo entraría en toda la explicación de Pablo de cómo los corintios, al desacrar la Eucaristía y como resultado están enfermos y algunos se han muerto. ¿Por qué? Porque han cometido sacrilegio no contra un símbolo que es santo, sino que es la verdadera sustancia y la presencia de Cristo.
Te quiero recomendar un libro que está por salir en los próximos meses y en él me refiero a cómo contestar esta pregunta y digo lo que siempre ha dicho la Iglesia. El libro se llama La Cena del Cordero, la Misa, el Cielo en la Tierra. Y este libro va a estar impreso en el mes de noviembre, muy pronto. Dentro de poco. Seguro. Estará listo a principios de noviembre por Doubleday Random House y estará disponible a los que tienen Amazon con Barnes&Noble.com. Lo que hago es tomar la misa, lo que los católicos más conocen, el libro del Apocalipsis, el libro que yo he estudiado más durante mi proceso de conversión. Y aún antes de que comenzara a mostrar las diferencias entre los protestantes y fundamentalistas, tienen y explicarlas. Para mí, la gran experiencia fue asistir a una misa por primera vez y oír 4 veces en menos de un minuto: Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y después decir al sacerdote: he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Esto estremeció mi corazón. Yo recuerdo que en el Apocalipsis Jesús es llamado de muchas formas: Alfa y Omega, Rey de Reyes, Señor de Señores, León de la tribu de Judá, pero he llamado Cordero 28 veces en 22 capítulos, que es más que todos los demás títulos juntos. De ahí yo comencé a leer el Apocalipsis y lo que descubrí es que la única cosa que va desde el principio por el medio y hasta el fin del libro es una liturgia. Tienes lecturas, gentes con túnicas blancas, canon, tienes altar, tienes incienso, tienes gentes que dicen amén, aleluya, santo, santo, santo. Aquí está el Cordero de Dios, bendiciones, el gloria, todas estas cosas que nosotros vemos en la liturgia eucarística. Y también vi cómo la misa se divide en la liturgia, primero la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, la segunda mitad de la misma forma que se divide el libro de Apocalipsis. Tienes el libro con los 7 sellos que nadie puede abrir, el sello roto, y en el medio del Apocalipsis, en el clímax, el mensaje que proclama este libro. La segunda parte es la cena matrimonial de Cristo. No del Cordero, de nuevo es un tema pascual y la novia de Cristo. La Iglesia viste su traje nupcial, al igual que en la comunión tenemos esta misma cena del Cordero. Y tú puedes ver que los padres apostólicos amaban este lenguaje que describe la segunda parte de la misa y que es la liturgia eucarística, cuyo clímax es la comunión. Aquí está el Cordero, Dios mismo. De esta forma voy a presentarlo. Pero le quiero decir esto: en el libro del Apocalipsis, el cual llevo estudiando por 21 o 22 años, se ha convertido no solo en el libro más católico del Nuevo Testamento, sino en el más eucarístico. Yo le pido al Señor que les dé la bendición de leerlo y utilizarlo, pues este libro cambió mi vida realmente. Me tomó 20 años leerlo y 20 meses de reflexión. Pero el resultado para mí fue la convicción de que cuando vengo delante del Santísimo Sacramento, esto es la parusia, la palabra griega que indica la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. Si somos lo suficientemente afortunados de estar vivos al final de los tiempos y vemos a Cristo descendiendo en la nueva gloria, veremos que no tiene ni un grano más de gloria. Y esta es la segunda parte de esta pregunta, y tenemos que ir rápido. La otra parte de esta pregunta, una de la teología con la práctica, siendo un converso y arrodillándose antes lo que parece un pedazo de pan. Sí. Él siente en su corazón la lucha con este punto. Bueno, le quiero decir primeramente que la primera vez que fui a misa no entendí nada y de hecho ni me arrodillé. Yo creo que ni hice la genuflexión, yo me senté como un observador, como un periodista que examina todo. Pero después de varias semanas pensé que si esto es lo que pienso que es, y Kimberly me dijo años después lo mismo, no es saludable rehusar arrodillarse. Es el Señor de señores y el Rey de reyes, Él toma forma de pan y la apariencia de vino para que lo podamos recibir no solo en el alma o en el corazón, sino en mi cuerpo, en mi estómago. Habla de la misericordia de Dios. Eso es misericordia hasta el extremo. Es casi increíble. Vamos a tomar la primera llamada, es de Marta de Virginia. Virginia. Hello, Rick. Hola, Marta. Hola, señores.
Mi primera pregunta para el doctor Han, si considera la posibilidad de la salvación para aquellos que están fuera de la fe en Cristo. Tengo en mente una persona que es de la tradición del Islam, por ejemplo, y que nunca ha oído de Cristo, y que si ha oído le sería difícil abrirse a Cristo, pero que sabemos que toda la salvación es a través de Cristo, ya que es el mediador para ser salvo. También, ¿cómo esto afecta el mandato de evangelizar? Si no, sería mejor que nunca haber oído de Cristo. Sí, nunca haber oído de Cristo. ¿Sería mejor así? Gracias por la pregunta, y esto me recuerda cuando estaba en el seminario, teníamos esta pregunta todo el tiempo, pero desde una perspectiva calvinista. Así es. Y en esta perspectiva calvinista, Así es. recuerda que los calvinistas tienen el sello misionero, porque su conclusión a esta pregunta es muy diferente a la católica. Así es. Primero, nadie es condenado al infierno porque no haya oído hablar de Jesucristo. Tú te condenas por tus pecados en contra de Dios y los demás. Segundo, te diría, nosotros no estamos por la indiferencia religiosa, poniendo al mismo nivel todas las religiones. La gente dice, lo que importa es que seas un católico sincero, un budista sincero. No. Si existe la posibilidad de que los budistas y los maometanos se salven, no es porque sean sinceros en la práctica de su religión, que estamos convencidos que están llenas de errores, con equivocaciones, especialmente no creer en el Hijo de Dios, hecho hombre, y que se ofrece por nuestros pecados. La tercera cosa que diría es que sí, la gente salva por su conocimiento de Jesús de Nazaret, y es su salvador personal. Sabemos que esta es la realidad y sabemos de las promesas de Dios, de la seguridad de su misericordia, que saben que están tratando con un Dios que es generoso y cariñoso y siempre dispuesto a perdonar. Y así, dependiendo de lo que han recibido. Tienes el ejemplo de Job, quien ni siquiera era israelita, Melquisedec, que recibió la familia de Abraham, un sacerdote nacional. Importa que tú haces con la luz que Dios te ha dado. En eso se basará el juicio de Dios cuando te encuentres con Él, y ten seguro que habrá justicia, pues es misericordioso. Pero también te diría esto: el punto de vista católico de la salvación no se reduce a pensar en que te salvaste del infierno y lo que vas a hacer en el cielo, con toda la importancia que tiene. La salvación no se reduce a una póliza contra el fuego o escapar de la condenación. La salvación es nada menos que ser hecho adoptado a la familia de Dios. En un programa de radio hace algunas semanas hice el comentario y dije: la salvación para los católicos en las Escrituras es más que perdón. El presentador me miró y dijo: más que perdón. ¿Qué quiere decir? ¿Somos perdonados? Ese es el Evangelio. Yo le dije: no, somos perdonados, pero es más que un simple perdón. ¿Qué quiere decir? Me dijo: sabes, hace un mes yo tomé mi carro y no funcionaba bien, me fui al mecánico que conocía por primera vez y me di cuenta 2 semanas después que no me había cobrado correctamente. Él se disculpó, yo lo perdoné, pero no lo adopté. Esa es la diferencia. Dios nos adopta y nos hace parte de su naturaleza. La segunda carta de San Pedro dice que somos participantes de su naturaleza. Phenosis en griego significa divinización, así que la idea es que si estamos en la familia de Dios, viviendo en la iglesia, que es la familia universal de Dios, como hijos e hijas, experimentaremos la realidad, la sustancia, el sentido de que es la salvación. Pero fuera de la iglesia hay cierto sentido de estar fuera de la familia de Dios. Eso de lo que tenemos que ser salvados, así que el sentido esencial de la salvación es más que un seguro contra fuego, más que de lo que tú has elegido o negado. No es como ahora mismo tú experimentas la totalidad de la vida en Cristo por los 7 sacramentos, en la familia instituido en Pedro, el apóstol. Yo recuerdo cuando oí la grabación que hiciste sobre tu conversión y el versículo de Juan 3, y salté de la silla, pues nunca había oído o entendido la salvación de estas palabras. Esto me dio duro cuando dice que somos hijos de Dios, y lo somos. Esto comenzó a marcarme, pero recuerdo también, si amamos al Padre, tú y yo seremos verdaderos hijos de Dios.
No solamente llamados, sino hechos hijos. Yo no recuerdo en mi vida, y esto me llevó de nuevo a leer la primera de Juan más profundamente, porque hay unos versículos anteriormente que nos recuerdan en nuestra vida misionera el recordar a todos la totalidad, porque dice en el capítulo 2, 28, y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Tenemos que permanecer en él. Esto es más que un mero perdón. Esto es todo lo que somos, llamado a la santidad. Tenemos que estar de pie ante él, pero no avergonzados. O quien dijo, explíqueme qué es la vida humana. No podemos ir simplemente y decir, óyeme amigo, pásalo bien. Tenemos un propósito, esta es la vida. Aquel está medio vivo, si vamos a explicar qué es la vida, tenemos que hacerlo en términos de ayuda y fortaleza y de inteligencia. Si queremos explicar a la gente qué es la salvación, tenemos que partir de la Trinidad y de lo que dijo el Santo Padre. Dios es un misterio profundo, no es soledad, es familia. Dios es Padre, Hijo y el amor de la familia que es el Espíritu Santo. Si esto es Dios, ¿qué hace Él al darnos la salvación? Nos incorpora en su familia trinitaria y esto nada menos explica lo que conocemos por salvación. Excelente. Danos un resumen de tu viaje. Muy bien, bueno, en un minuto o menos. Así es. Yo diría que comenzó cuando yo, que provengo de una familia tradicionalmente protestante con muchos problemas, fui tocado por la gracia de Dios en mi juventud y en este proceso yo descubrí al Señor, especialmente en la Escritura, pero también que fui enseñado por personas con unas convicciones tremendamente anticatólicas y que me las pasaron con mucho éxito. Me convertí en un anticatólico virulento y en mi juventud me moví con estas convicciones, pero más que ser anticatólico, yo amaba las Escrituras. Así que más y más profundicé por una década o más y llegué a la conclusión de que la alianza es el corazón de Dios, su voluntad, su plan. La alianza no es un contrato, es un lazo familiar que refleja la esencia del Padre en Dios, la filiación de Cristo y la unión familiar del Espíritu Santo. Yo encontré una familia en mi vida y pude ver la necesidad de que un padre mantenga la unidad familiar. Y ahora me encuentro con 26.000 denominaciones. Pareciera que el padre se fue a dormir, pero esto me envió a hacer investigación y esto me llevó a encontrar más de 100 razones para ser católico. Y así que dejé el ministerio, dejé de enseñar, me puse a estudiar doctrina a tiempo completo y el Cuaresma de 1986 entre la Iglesia Católica. En 1990 mi esposa Kimberly también lo hizo. Eso es todo. Estoy sorprendido que lo hicieras porque... Contención. Yo nunca hubiera pensado que el Señor me diera un apóstol para trabajar con otros, pero de tu viaje vinieron el de otros. Sí, sí. Y así muchos han venido. Me parece que fue ayer que tú viniste a mí y me dejaste atónito en aquella iglesia, creo que fue en Cleveland. Sí, ahí mismo. Yo estaba dando una conferencia sobre la Eucaristía, la Cuarta Copa, y te vi. No sé por qué yo había visto tu nombre en el periódico y me pregunté, ¿qué estará haciendo aquí? No podía creer que fueran ciertos los rumores que había oído. Que me había vuelto loco. Sí, que te habías vuelto loco. Eso comenzó un año antes. Me mandaste una copia de tu testimonio para que yo... Pero tú confiaste en mí más que ellos, entre protestantes. Yo no cobro nada. Fui a ver en qué andabas equivocado y a los 15 minutos ya yo tenía un problema. Sí que estuviste. ¿Tu propio? En el buen sentido, por supuesto. En tu exposición sobre el problema de sola escritura. Ese no fue el problema para mí. Lo más poderoso, o el cambio más poderoso fue descubrir que mientras más miraba yo y mientras más me profundizaba, no podía encontrar una sola palabra en la Escritura que la Biblia es la única fuente de revelación divina. En ninguna forma. La Biblia me apuntó a la tradición viva que comenzó con Cristo y los apóstoles y la autoridad de enseñar que Cristo le dio a la Iglesia y a sus sucesores. Así que para mí, siendo un cristiano de la Biblia, me llevó a ser católico. ¿Cuándo estás listo? Encuentras mucho en la Biblia. ¿Encuentras la respuesta en ella? Así es.
El reino de Salomón en 40 años se desmoronó, pero Dios había hecho una alianza diciendo que volvería y sería para siempre. Así que cuando Jesús viene y dice que el reino de Dios está cerca y escoge 12 discípulos, no 7, con todo lo sagrado que es el 7, no 10, sino 12, y le dice que se sentarán en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel y que también se le da la comisión de juzgar a las naciones. ¿Y esto por qué? Porque toda autoridad en el cielo y la tierra se le ha dado a él, por supuesto. Él es el hijo de David. Él es el rey, pero no el rey de Israel, porque el reino de David incluye a Israel y todas las naciones. Para eso se levantó el templo de Salomón, muy diferente al tabernáculo de Moisés. El templo tenía mucho espacio, inclusive para los gentiles, así que todas las naciones podían venir a orar. Y si ves, el tabernáculo solo tenía espacio para las 12 tribus. Así que Jesús viene a levantar la iglesia y darle las llaves del reino a Pedro, lo que quiere decir a sus sucesores. Y en el proceso él trata de reunir a las últimas ovejas de Israel, sus discípulos, con todas las naciones. Todas las naciones. Vayan a las naciones y hagan discípulos míos. Creo que hemos arañado la superficie de lo que puede ser un libro futuro, ¿no es así? Eso espero. Sí, como hablamos antes, este es el corazón de tus estudios en estos momentos y... Sí, sí estoy. Lo más importante es, y exhortamos a los televidentes, de escuchar y orar más profundamente cuando lean las Escrituras y vean referencias al reino para que la entiendan de un modo diferente. Y esto dignificará nuestra existencia, pues somos parte de este reino y tenemos poder real. Es un privilegio que no nos podemos dar el lujo de ignorar. Creo que debemos parar y ver una pregunta. De Dennis, un católico que quiere decirle a Scott que como él fue un ministro presbiteriano y se convirtió a la Iglesia Católica. Y tengo algunas preguntas. Una, el punto católico explica la diferencia entre la justificación y la santificación. Y dos, por favor clarifique la asunción de la Santísima Virgen. Pues estoy confuso. Si ella no tenía pecado, si murió una forma distinta de muerte, o si murió a pesar de no tener pecado, y si ella subió al cielo como Jesús. La primera es justificación y santificación. Y tenemos solo 2 horas, en esto hay como 3, bien. Primeramente yo diría que la justificación en el sentido protestante histórico es un acto judicial. Es un decreto divino, una corte judicial de Dios que declara nuestra inocencia en base a la justicia de Cristo. Es algo extraño. Correcto, es un acto externo. Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros. Pudiéramos decir sí, pero es algo más. No podemos poner un punto final. Tenemos que poner una coma y decir que no solo imputa legalmente, sino que la imparte sacramentalmente. Así que somos portadores de una naturaleza divina. Somos declarados legalmente de poseerla. Justificación y santificación son las 2 caras de la moneda de la salvación. Y te preguntarás sobre la seguridad de recibirla, si entendemos lo que mencioné hace un momento, que es la Trinidad la que nos salva, el Padre a través del Hijo, en el Espíritu Santo, si reconocemos que compartimos la vida de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la vida nos viene por Cristo. Y eso es la justificación, es compartir con Cristo su condición de Hijo. Así se define Trento la justificación en el capítulo 4. Ser tomado fuera del viejo Adán por quien perdimos la condición de hijos y ser reunidos e incorporados por Cristo, que es el nuevo Adán, para compartir su condición divina de hijo. Pero no es solo la condición de hijo, es la santidad del Espíritu. Eso es la santificación. En cuanto nos bautizamos, como le pasó a David, Timoteo, Buenaventura este domingo, entra en la vida de la Santísima Trinidad. El proceso de justificación comienza porque comparte la condición de hijo de Cristo y la santificación comienza, ya que él ahora está compartiendo la santidad del Hijo a través del Espíritu Santo. Así que toda la salvación no es ser salvado del infierno, es ser partícipe de la vida de la Trinidad, que consiste en la condición de Hijo de Cristo y la santidad del Espíritu. El Padre confirma ambos en la Iglesia Católica, ambas distintas, pero no recibida en forma diferente. Ellos dicen:
La justificación es lo que comienza al principio cuando recibe la fe y después la santificación viene. El problema con esto es que nadie lo es per se, si se ve en Romanos y lo que sucede a Abraham en Génesis 15, el famoso Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado en justicia. Abraham creyó y Dios lo justificó. El problema con esto depende del momento en que Abraham viene a la fe que salva. Esto está en Génesis 15 y Abraham caminó en fe con Dios en Génesis 12, 13 y 14. Él vivió por fe por muchos años antes. Así que la justificación es el proceso, no es el momento. Una de las áreas de más grande diferencia y de malentendido, aún después de lo que has dicho, es que muchos fuera de la iglesia han aceptado sin preguntas la idea de que cuando te justifica o te justificas. Una vez por todas, yo encuentro muchos católicos que van en el carro, ven en la televisión estos televangelistas y vienen a mí con muchas preguntas y yo les digo, hey, antes de contestar esta pregunta me parece que tienes preguntas que no son verdaderas. Muchos católicos están realmente confundidos. A esto regresaremos más tarde con las preguntas. Vamos a la segunda pregunta y tomamos el descanso, y es que clarifique la asunción de la Santísima Virgen, pues estoy confundido, ya que ella no tuvo pecados, si murió en una forma diferente de muerte. Bueno, cuando hablamos de la asunción de María y la asunción de Cristo, lo que hace la diferencia es el hecho que Cristo, por su propio poder divino, asciende al cielo. Mientras que la asunción de María es la recepción del poder divino, ella no subió por ella misma, como la ascensión de Cristo. Cristo la lleva a ella en la asunción. Lo que decimos de la muerte de María, la Iglesia no ha decidido. Algunos dicen que se durmió, ya que dice la Escritura que morirá sin conocer la corrupción. Y yo tengo que decir que en ambos casos ella no se corrompió como nosotros, como resultado de la maldición del pecado. Ella fue concebida sin pecado. También tenemos que ir al corazón de lo que la Iglesia enseña acerca de María, sobre su asunción o su inmaculada concepción, que ambas son obra de Jesús. Si yo niego las prerrogativas de María, estoy negando la obra de Jesús en su perfección. Cristo se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos sin agregarse nada a sí mismo. La gran sorpresa será ver al final de la historia que Cristo no adquirió más gloria en hacerse hombre y redimirnos que la que ya tenía antes de hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Si no lo hizo para tener más gloria, tenemos que preguntarnos por qué lo hizo. Porque nos dio la salvación para compartir su gloria con nosotros. La pregunta que queda es, ¿cuánto está dispuesto a compartir y cuán exitoso será en el amor perfecto? Se espera que se comparta, si no todo, gran parte, todo su amor, toda su gloria. Él es el omnipotente, el Dios poderoso, y uno puede pensar que el éxito va a ser grande. María es la prueba de cómo será. Dios redime al hombre para impartirnos la totalidad de su gloria y nada menos. María es la expresión perfecta del trabajo redentor de Cristo. Ella es su obra de arte más grande. Cuando conocemos su asunción o su inmaculada concepción, más podemos decir sí, la redención de Cristo es perfecta. No que esto añada algo a Él, pero añade todo a nosotros y viene a nosotros a través de nuestra Madre, que es su Madre, pues todos somos una familia. La Iglesia Católica siempre la llama llena de gracia, y esto es lo que es. Exacto, es la plenitud.